Después de 8 años viviendo de arrimada en mi casa, mi nuera y mi hijo ganaron 90 millones en la lotería. Al día siguiente, ella lanzó mis cosas por la ventana gritando: «Ya no necesitamos limosna. Vete a pudrirte a un geriátrico». Yo simplemente respondí: «¿Revisaste el nombre en el boleto ganador? Me llamo Carmen y tengo 64 años. Nunca imaginé que terminaría siendo expulsada de mi propia casa por mi nuera y mi hijo, especialmente no después de haber ganado 90 millones de pesos en la lotería». Era un miércoles por la mañana cuando escuché los alaridos de Fernanda desde la planta baja. No era inusual. Mi nuera tenía la costumbre de despertar malhumorada, pero esta vez había algo diferente en su voz, algo que me hizo quedarme inmóvil en mi pequeña habitación del segundo piso, esperando. «Rodrigo, Rodrigo, despierta ahora mismo». Su voz sonaba histérica, casi eufórica. Escuché los pasos pesados de mi hijo corriendo por el pasillo. Luego un silencio que me puso nerviosa. Después vinieron los gritos, gritos de alegría, de incredulidad. Fernanda chillaba como una adolescente, y Rodrigo repetía una y otra vez: «No puede ser cierto, no puede ser cierto». Me asomé por la escalera y los vi en la cocina. Fernanda tenía un boleto de lotería en la mano, temblando mientras Rodrigo verificaba los números en su teléfono. Sus caras estaban coloradas de emoción. «¡90 millones!», gritaba Fernanda. «¡90 millones de pesos!». Mi corazón se detuvo. Ese boleto lo reconocí inmediatamente. Era el que yo había comprado el día anterior en el kiosco de la esquina, con los números que había estado jugando durante 20 años. Los mismos números que representaban las fechas de nacimiento de mi familia. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina después de comprarlo. «Mamá va a enloquecer cuando se entere», dijo Rodrigo abrazando a Fernanda. «Tu madre no tiene que enterarse de nada», respondió Fernanda con una sonrisa que me heló la sangre. «Este boleto es nuestro. Lo encontré aquí en la mesa». Esa tarde, cuando bajé para preparar el almuerzo como siempre hacía, encontré a Fernanda hablando por teléfono con alguien de la oficina de lotería. Estaba dando todos los detalles para reclamar el premio. «Sí, el boleto está a nombre de... Bueno, necesito verificar eso primero». La escuché decir antes de colgar rápidamente cuando me vio. Durante los siguientes días, Fernanda y Rodrigo hicieron planes. Hablaban de comprar una mansión nueva, autos de lujo, viajes por el mundo. Yo seguía cocinando, limpiando y cuidando de mis nietos de 6 y 8 años, mientras ellos soñaban con su nueva vida millonaria. Pero algo había cambiado en la forma en que Fernanda me miraba. Siempre había sido fría conmigo, pero ahora había una crueldad nueva en sus ojos, como si mi presencia la molestara más que nunca. El viernes por la mañana todo cambió. Me desperté con un ruido extraño. Eran las 6 de la mañana y escuchaba movimiento en la planta baja. Cuando bajé a investigar, encontré a Fernanda arrastrando una maleta grande por el pasillo. «¿Qué está pasando?», y pregunté. Fernanda ni siquiera me miró. «Empaca tus cosas, Carmen. Te vas hoy, no entendí». «¿Cómo que me voy? Ya no necesitamos tu limosna», dijo con una sonrisa venenosa. «Somos millonarios ahora. No necesitamos que una vieja amargada viva de gorra en nuestra casa». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Esta es mi casa, Fernanda. Yo la compré. Ustedes se mudaron aquí cuando perdieron su departamento. Era tu casa», me corrigió. «Pero Rodrigo y yo hemos decidido que es hora de que busques otro lugar. Hay geriátricos muy bonitos en la ciudad». En ese momento apareció Rodrigo en la escalera con una expresión incómoda, pero determinada. «Mamá», dijo sin mirarme a los ojos, «Fernanda tiene razón. Ya somos adultos independientes. Es hora de que todos tengamos nuestro espacio». No podía creer lo que estaba escuchando.
Después de 8 años cuidándolos, alimentándolos, criando a sus hijos mientras ellos buscaban trabajo, me estaban echando como a un perro callejero. Pero Rodrigo, soy tu madre. Esta casa está a nombre de los dos, interrumpió Fernanda. Y como somos mayoría, hemos decidido que te vayas. Fernanda subió a mi cuarto y comenzó a bajar mis pertenencias. Mi ropa, mis fotos, mis libros. Todo iba siendo arrojado por la ventana del segundo piso mientras los vecinos observaban el espectáculo. «¡Fernanda, para!», y gritaba Rodrigo, pero ella no se detuvo. «Ya no necesitamos limosna de nadie», les gritó a los vecinos que se habían asomado a ver qué pasaba. «Somos millonarios. Esta señora puede irse a pudrirse a un geriátrico». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mis nietos lloraban desde la ventana, sin entender por qué la abuela estaba siendo expulsada. Rodrigo se quedó parado en la puerta con las manos en los bolsillos, sin hacer nada para detener a su esposa. Recogí mis cosas del jardín delantero con toda la dignidad que pude reunir. Los vecinos murmuraban y algunos se acercaron para ofrecerme ayuda, pero yo solo quería salir de allí lo más rápido posible. Mientras subía mis maletas al taxi que había llamado, Fernanda bajó para despedirse. «Espero que aprendas a valorar todo lo que hicimos por ti durante estos años», me dijo con falsa dulzura. «Te dimos un techo cuando no tenías nada». Me quedé mirándola por un momento largo. Esta mujer que había llegado a mi familia hace 11 años, que había visto cómo yo sacrifiqué todo por ellos, que sabía perfectamente que yo había pagado cada cuenta, cada comida, cada uno de sus caprichos durante 8 años. «Fernanda», le dije finalmente mientras cerraba la puerta del taxi, «¿revisaste el nombre en el boleto?». Vi cómo su sonrisa se desvanecía por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura. «No sé de qué hablas, vieja», me respondió, pero yo había visto ese destello de confusión en sus ojos. Y mientras el taxi se alejaba de la que había sido mi casa durante 8 años, sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque Fernanda acababa de cometer el error más grande de su vida. El departamento que encontré esa misma tarde era deprimente. Un monoambiente pequeño en el tercer piso de un edificio viejo, con una mancha de humedad en el techo y el olor constante a frituras del restaurante de abajo. Pero era lo único que podía permitirme con mis pocos ahorros. Me senté en el único mueble que tenía, una silla de plástico que el dueño anterior había dejado atrás, y por primera vez en años lloré, no por tristeza, sino por rabia. Rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua, por haber creído que el amor incondicional de una madre sería correspondido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo comenzó hace 11 años, cuando Rodrigo me presentó a Fernanda. Ella tenía 24 años entonces, era bonita, carismática y parecía adorar a mi hijo. Yo acababa de perder a mi esposo Miguel después de 38 años de matrimonio, y Rodrigo era todo lo que me quedaba. Al principio Fernanda era encantadora conmigo. Me llamaba Mamá Carmen y me traía flores cuando venía a visitarnos. Decía que nunca había tenido una figura materna tan cariñosa. Yo me derretía con sus atenciones. Cuando se casaron, 2 años después de conocerse, Fernanda insistió en que la ceremonia fuera pequeña y económica. Preferimos gastar el dinero en nuestra luna de miel, me explicó. Yo, como siempre, pagué todo: el vestido, las flores, el pequeño banquete. Quería que mi hijo fuera feliz. Los problemas comenzaron sutilmente. Fernanda empezó a hacer comentarios sobre mi casa. «Es muy grande para una sola persona, Mamá Carmen. ¿No te sientes sola aquí?». Yo vivía en una casa de 2 plantas que Miguel y yo habíamos comprado cuando Rodrigo era pequeño.
Tenía 4 dormitorios, un jardín bonito y estaba en un buen barrio. A veces, le confesé una tarde mientras tomábamos té, pero esta casa tiene tantos recuerdos. Los recuerdos no necesitan tanto espacio. Me respondió con una sonrisa. Podrías vender esta casa y comprar algo más pequeño. Un departamento bonito en el centro. Yo no quería vender mi casa, pero cuando Rodrigo perdió su trabajo 6 meses después de la boda, y luego Fernanda fue despedida de su trabajo en la oficina por diferencias con el jefe, la situación cambió. Llegaron a mi puerta un jueves por la noche con maletas y caras largas. «Mamá, perdimos el departamento», me dijo Rodrigo evitando mi mirada. «No pudimos pagar el alquiler este mes». «Es solo temporal», añadió Fernanda rápidamente. «Solo hasta que encontremos trabajo otra vez». Los dejé quedarse en el dormitorio de huéspedes. Temporal se convirtió en un mes, luego en 3, luego en un año. Cada vez que yo mencionaba que era hora de que buscaran su propio lugar, aparecía una nueva excusa. Fernanda estaba embarazada del primer bebé. Luego necesitaban ahorrar para el segundo niño. Después Rodrigo tenía que estudiar para certificarse en su nueva carrera. Durante esos primeros años, yo todavía me sentía útil. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños cuando nacieron. Me convencí de que estaba ayudando a mi familia, que era mi deber como abuela y suegra. Pero gradualmente las cosas cambiaron. Fernanda comenzó a tratarme más como empleada doméstica que como dueña de la casa. «Carmen, se acabó la leche», me gritaba desde su dormitorio en las mañanas. «Carmen, los niños necesitan ropa limpia para mañana». «Carmen, ¿por qué no hay comida preparada? Nunca por favor, nunca gracias, solo órdenes». Cuando yo protestaba suavemente, Fernanda suspiraba dramáticamente. «Ay, mamá Carmen, pensé que te gustaba sentirte útil. No queremos que te sientas como una carga». Esa palabra, carga, la usaba constantemente como una espada colgando sobre mi cabeza. Me recordaba constantemente que era una vieja inútil que vivía de la caridad de su hijo. Rodrigo nunca decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Fernanda, él se encogía de hombros. «Mamá, ella está estresada con los niños. Dale tiempo». Pero el tiempo no mejoró nada, solo empeoró. Mi cuarto fue trasladado al segundo piso cuando Fernanda decidió que necesitaba una oficina en casa. «Es más privado para ti allá arriba, mamá Carmen. Tendrás más paz». La paz significaba estar aislada del resto de la familia, comer sola en la cocina después de que ellos terminaran, ver televisión en mi cuarto pequeño, mientras ellos disfrutaban de la sala que yo había decorado con tanto cariño. Los domingos familiares se convirtieron en reuniones donde yo servía la comida, pero no podía sentarme a la mesa principal. «Los adultos necesitamos hablar de cosas importantes», decía Fernanda. «¿Puedes comer en la cocina?» Mis nietos al principio corrían hacia mí cuando llegaban de la escuela, pero gradualmente comenzaron a ignorarme. Fernanda les había enseñado que la abuela Carmen era la señora que hacía la comida y limpiaba, no alguien digno de afecto o respeto. «No molesten a la abuela», les decía cuando ellos querían jugar conmigo. «Está muy ocupada con sus tareas». Cada día me levantaba antes que ellos para preparar el desayuno, alistar las viandas de los niños, asegurarme de que la casa estuviera perfecta. Me acostaba después que todos para lavar los platos, limpiar la cocina, preparar todo para el día siguiente. 8 años, 8 años viviendo como una sirvienta en mi propia casa, pagando todas las cuentas con mi jubilación de maestra y los ahorros que había guardado con Miguel. 8 años convenciéndome de que esto era normal, que esto era amor familiar. Hasta que llegó el boleto de lotería.
Ahora, sentada en este departamento horrible, rodeada de las pocas pertenencias que Fernanda no había destruido al arrojarlas por la ventana, finalmente pude ver la situación con claridad. No había sido generosa, había sido estúpida. No había sido una abuela amorosa. Había sido una víctima. Y Fernanda, mi querida nuera que me llamaba mamá Carmen cuando necesitaba algo, había mostrado finalmente su verdadero rostro. Pero ella no sabía algo importante, algo que yo había descubierto esa mañana antes de salir de la casa. El boleto de lotería que tanto la emocionaba tenía mi nombre escrito en la parte de atrás con mi puño y letra, como todos los boletos que había comprado durante los últimos 20 años. Y aunque Fernanda había celebrado su buena suerte, pronto descubriría que la suerte puede cambiar muy rápidamente, especialmente cuando no es realmente tuya. Una semana después de haber sido expulsada de mi propia casa, me desperté con el sonido insistente del teléfono. Eran las 7 de la mañana y nadie tenía mi nuevo número, excepto la oficina de bienestar social, donde había registrado mi cambio de dirección. Señora Carmen Vega. La voz del otro lado sonaba profesional, amable. Sí, soy yo. Habla Alberto Morales del bufete Morales y Asociados. Estamos representando sus intereses en el tema de la Lotería Nacional. Mi corazón se aceleró. Perdón. El boleto premiado, señora Vega. Los 90 millones. Necesitamos saber si ha tomado una decisión sobre cómo proceder con el reclamo. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Por supuesto, el boleto estaba a mi nombre. Había escrito Carmen Vega en la parte trasera el día que lo compré, como siempre hacía con todos mis boletos. Era una costumbre que Miguel me había enseñado años atrás. Siempre pon tu nombre, Carmen. Nunca se sabe. Señora Vega, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Disculpe, es mucha información para procesar. Por supuesto, entiendo que puede ser abrumador. La Oficina de Lotería Nacional nos contactó porque el boleto está registrado a su nombre. Pero hemos recibido algunas consultas de terceros que afirman tener derechos sobre el premio. Necesitamos aclarar la situación lo antes posible. Terceros. Fernanda y Rodrigo, ¿qué tipo de consultas? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Una mujer llamada Fernanda Vega y un hombre llamado Rodrigo Vega han estado llamando insistentemente, afirmando que el boleto les pertenece. Pero legalmente el boleto está a su nombre, señora. Solo usted puede reclamarlo. Sonreí por primera vez en días. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El plazo para reclamar el premio es de 180 días desde la fecha del sorteo, pero le recomiendo que no espere mucho. Estos casos pueden complicarse si hay disputas familiares involucradas. Estoy pensando todavía, le dije. Finalmente hubo una pausa. Señora Vega, ¿hay algo que debería saber? ¿Alguna circunstancia especial que pueda afectar su decisión? Digamos que he aprendido mucho sobre mi familia en los últimos días. Respondí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. Pero recuerde que usted es la única persona autorizada legalmente para tomar esta decisión. Nadie más puede reclamar ese dinero en su nombre. Después de colgar, me quedé sentada en mi silla de plástico, mirando por la ventana sucia de mi pequeño departamento. Abajo, la vida continuaba normal. La gente iba al trabajo, los niños corrían hacia la escuela. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Durante 8 años había vivido sintiéndome invisible, inútil, una carga para mi propia familia. Ahora descubría que tenía el poder de cambiar todo. 90 millones de pesos. Suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida.
para viajar, para hacer las cosas que siempre había soñado hacer con Miguel antes de que se enfermara. Pero también tenía el poder de enseñarle una lección a Fernanda sobre lo que significa realmente la gratitud. Y a un ser, teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número inmediatamente. Era Fernanda, Carmen. Su voz sonaba tensa, forzadamente dulce. «Mamá Carmen, ¿cómo estás?» «Estoy bien, Fernanda». «Escucha, sé que las cosas se pusieron un poco tensas el otro día. Ya sabes cómo soy cuando estoy estresada. Pero quería hablar contigo sobre algo importante». «Te escucho». «Es sobre el boleto de lotería, el que encontré en la mesa de la cocina. Ha habido una pequeña confusión con la oficina de lotería. Parece que hay un error en el papeleo». «¿Qué tipo de error?» Fernanda hizo una pausa y pude escuchar cómo elegía cuidadosamente sus palabras. «Bueno, aparentemente alguien escribió tu nombre en el boleto. Probablemente fue un error, ¿verdad? Quiero decir, tú nunca compras boletos de lotería. Mentirosa. Durante años había visto cómo yo compraba mis boletos cada semana en el mismo kiosco. Los mismos números, siempre». «Ah», respondí con voz neutral. «Sí, debe haber sido algún malentendido. Tal vez alguien en la tienda se confundió. El caso es que necesitamos que vengas a la oficina de lotería con nosotros para aclarar todo. Solo necesitas firmar un papel diciendo que el boleto no es tuyo». El descaro era impresionante. Después de expulsarme de mi casa, de humillarme frente a los vecinos, de tratarme como basura durante años, ahora me llamaba como si nada hubiera pasado. «No puedo hacer eso, Fernanda». «¿Cómo que no puedes?» «Carmen, sé razonable. Nosotros somos los que encontramos el boleto. Nosotros somos los que verificamos los números. El premio es nuestro. El boleto está a mi nombre por una razón». Su voz cambió inmediatamente. La dulzura falsa desapareció, reemplazada por la frialdad que conocía tan bien. «Carmen, no seas ridícula. Tú no tienes derecho a ese dinero. Has vivido de nosotros durante 8 años. Nosotros te mantuvimos, te dimos un techo, comida. Es lo mínimo que puedes hacer para pagarnos». La ironía era tan grande que casi me reí. «¿Me mantuvieron, Fernanda? Yo pagué cada cuenta de esa casa durante 8 años. La comida que comían, la electricidad que usaban, el agua, el gas, todo salió de mi jubilación. Eso es diferente. Tú elegiste hacer eso, como tú elegiste echarme a la calle». Silencio. Luego su voz se volvió venenosa. «Si no cooperas, Carmen, esto se va a poner muy feo. Tenemos abogados. Podemos demostrar que el boleto se compró con dinero de la casa, dinero que Rodrigo y yo también pusimos. Era increíble. Hasta en este momento seguía mintiendo. Durante 8 años, ni Rodrigo ni Fernanda habían contribuido con un solo peso a los gastos de la casa. Haz lo que tengas que hacer, Fernanda, Carmen». Su voz se quebró un poco, como si finalmente se diera cuenta de que no estaba funcionando. «Por favor, sé razonable. Somos familia, familia». La palabra me salió con más amargura de la que pretendía. Las familias no echan a sus madres a la calle como perros. Las familias no arrojan las pertenencias de una anciana por la ventana para que los vecinos las vean. Las familias no tratan a sus seres queridos como sirvientas durante años. Nosotros estábamos estresados con el dinero, con los niños. Durante 8 años estuvieron estresados, Fernanda. «Qué conveniente, otra pausa larga. ¿Qué quieres?». Y preguntó finalmente: «¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Una parte del premio? Podemos llegar a un acuerdo». «¿Revisaste el nombre en el boleto, Fernanda?». Y le pregunté, repitiendo la misma pregunta que le había hecho una semana atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nada? «Contéstame». Un silencio tenso se extendió entre nosotras.
Finalmente, Fernanda habló con voz pequeña. Sí, leí tu nombre. ¿Y cuándo lo leíste? Otra pausa más larga esta vez. El día que lo encontré. Y aún así, asumiste que era tuyo. No respondió. Pensé que tal vez lo habías comprado para nosotros como regalo o algo así. Más mentiras. Pero al menos ahora había admitido que sabía que el boleto tenía mi nombre desde el principio. Necesito tiempo para pensar, le dije finalmente. ¿Tiempo para pensar en qué, Carmen? Ese dinero puede cambiar nuestras vidas. Los niños podrían ir a las mejores escuelas. Rodrigo podría abrir su propio negocio. Podríamos comprar una casa grande donde todos quepamos cómodamente. Incluida yo, supongo. Bueno, sí, por supuesto. Podríamos tener una casa con un anexo separado para ti. Tu propia entrada, tu propia cocineta pequeña. Como una casita para perros en el patio trasero. ¡Qué generosa! Voy a colgar ahora, Fernanda. Carmen, espera. ¿Vas a reclamar el premio? Sonreí, aunque ella no podía verme. Como te dije, necesito tiempo para pensar. Y colgué. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. Soñé con Miguel, con los planes que habíamos hecho para nuestra jubilación antes de que el cáncer se lo llevara. Soñé con viajes que nunca hicimos, con la casa junto al mar que siempre habíamos querido comprar. Cuando desperté, supe exactamente qué iba a hacer. 2 semanas después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa, una casa pequeña pero hermosa cerca de la costa, viendo el atardecer. Rodrigo venía a visitarme cada 15 días con los niños. Había conseguido la custodia, después de que Fernanda intentara sin éxito demostrar que yo había influenciado ilegalmente las decisiones de su esposo. Mi relación con Rodrigo no era la misma de antes. Probablemente nunca volvería a serlo, pero era honesta ahora. Era real. Sofía, mi nieta, finalmente tenía su bicicleta, una bicicleta rosa preciosa, que eligió ella misma cuando la llevé de compras para su 9º cumpleaños. Abuela Carmen, me había dicho mientras la abrazaba. ¿Por qué mami ya no vive con nosotros? Porque a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Le expliqué, y cuando eso pasa, tienen que vivir con las consecuencias. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia casa, en mi propia cama, en el silencio pacífico de mi nueva vida, pensé en Miguel. Mi esposo siempre me había dicho que yo era demasiado generosa, demasiado dispuesta a sacrificarme por otros. Un día, Carmen me había dicho poco antes de morir, vas a tener que aprender a ponerte a ti misma primero. Había tardado 64 años en aprender esa lección, pero finalmente la había aprendido, y por primera vez en décadas estaba en paz.